¿Ves la diapositiva? Sí, doctor. Ya, muy bien. Bueno, entonces dando continuidad a lo de ayer, hoy día vamos a ver lo que va en relación a cáncer gástrico. Acontece de que aquí muestran datos estadísticos de muertes por 100.000 habitantes de 1988 a 1991. Y ponen en Costa Rica 77.5, en Rusia 52.8, en el Japón 50.5, en Chile 48.8, en Inglaterra 17.6, en Canadá 11.4 y en Estados Unidos 7.5. Entonces, en este cuadro estamos viendo que los países que tienen mayor incidencia de cáncer gástrico es Rusia, con 52 muertos por 100.000 habitantes en este tiempo. El Japón es el que le sigue y también Chile. La epidemiología fue la principal causa de deceso en Estados Unidos en la primera parte del decenio de 1900 y por razones desconocidas, su frecuencia ha ido disminuyendo sin cesar desde 1930. En 1950 ha declinado en zonas altas y de baja incidencia en todo el mundo. En 1940 en Estados Unidos bajó la tasa de mortalidad de 31.5 casos por 100.000 en varones blancos a 7.8 casos por 100.000 en todos los varones en 1983. Se refiere esto a que la mayor incidencia en función del sexo es más frecuente en el varón que en la mujer y que también es más frecuente en la raza negroide en relación a la raza blanca. Es por eso que hacen esa diferenciación. La clasificación histológica. Según Lauren, hay dos subtipos, un tipo intestinal y un tipo difuso. El tipo intestinal es epidémico, es expansivo y bien diferenciado. El tipo difuso es endémico, infiltrativo y mal diferenciado. El cáncer gástrico proximal es difuso y el cáncer gástrico distal es intestinal. Es más frecuente en varones, 2.1 en la población de alto riesgo y 3.1 en poblaciones de bajo riesgo. Es más frecuente en los negros y en los asiáticos. La patogénesis, un componente genético hereditario o adquirido en el substrato celular, es influido por agresiones ambientales que acumulan mutaciones genéticas como lesiones precancerosas. Tenemos la gastritis atrófica crónica, la metaplasia intestinal, displasia gástrica, que va a dar lugar al carcinoma. El riesgo familiar aumenta 8 veces. Por ejemplo, en esta cuestión que va en relación al aspecto genético, ponen como ejemplo que en la familia de Napoleón Bonaparte murió con cáncer gástrico. Su papá murió con cáncer gástrico, su tío murió con cáncer gástrico y su abuelo también murió con cáncer gástrico. Es por ese tipo de aspectos que atribuyen que hay un riesgo familiar genético para la adquisición del cáncer gástrico. Eso quiere decir que si en cualquiera de nuestro componente familiar hubiera alguien con esa patología, tenemos que hacer una investigación de algún otro componente familiar más podría tener esa patología. La anatomía patológica. Hay una clasificación que es la clasificación de Borman, y esta clasificación de Borman casi fundamentalmente es de tipo endoscópico, que dice así: Borman 1, carcinoma polipoide. Borman 2, carcinoma ulceroso sin infiltración. Borman 3, carcinoma ulceroso infiltrante. Borman 4,
carcinoma infiltrante difuso, y Bormann 5, carcinoma que no encaja en ninguna de estas 4 categorías. Entonces, es importante para la estadificación, para esta clasificación, en fin, con finalidad de que podamos ver si podemos tomar algún tipo de conducta quirúrgica y ver el pronóstico que puede tener en función de esta clasificación, que en primera instancia la vemos que es endoscópica. Hay otro tipo de clasificación, que es la clasificación por etapas, que entra dentro del sistema TMM. Por ejemplo, dice así, T significa tumor, entonces tumor primario. O sea, tenemos TX, no se puede valorar el tumor primario. T0, no hay evidencia de tumor primario. TIS, carcinoma in situ. T1, invade la lámina muscular o la submucosa. T2, invade la muscular a las subserosas, y T3, penetra las serosas sin invadir estructuras adyacentes. T4, invade estructuras adyacentes. Dentro de los ganglios linfáticos regionales se clasifica como N. NX no se puede valorar los ganglios linfáticos regionales. N0, no hay metástasis a ganglios linfáticos regionales. N1, metástasis a 1 o 6 ganglios linfáticos regionales. N2, metástasis en 7 a 15 ganglios linfáticos regionales. N3, metástasis en más de 15 ganglios linfáticos regionales. La metástasis a distancia se denomina como M. MX no se puede valorar la metástasis a distancia. M0, no hay metástasis a distancia. M1, metástasis a distancia. Los resultados quirúrgicos, que va como R implican no hay tumor residual. R1, tumor residual microscópico, y R2, tumor residual macroscópico. Dentro de los síntomas y el diagnóstico, los pacientes portadores de cáncer gástrico pueden tener pérdida de peso en un 62%, dolor abdominal en un 52%, náuseas en un 34%, anorexia en un 32%, disfagia en un 26%, melena en un 20%, saciedad temprana 17%, y dolor de tipo ulceroso en un 17%. Dentro de los signos físicos podemos palpar una masa en epigastrio. Podemos encontrar un ganglio linfático supraclavicular, que es el ganglio de Kirchhoff. Y esto ya da un dato de inoperabilidad, quiere decir que si cualquier eventualidad que permita todavía tomar algún tipo de conducta quirúrgica, implicaría un tipo de conducta quirúrgica paliativa, porque en algunas situaciones los tumores sangran, en fin, y con finalidad de evitar de que el paciente siga sangrando o está entrando en shock hipovolémico, lo vamos a operar al paciente, aunque no tengamos que retirar el tumor, porque se suelen hacer enucleaciones en la zona tumoral sin necesidad de hacer resecciones ya. Luego tenemos el ganglio linfático periumbilical, que también puede haber un ganglio en la región periumbilical, que es un signo de inoperabilidad. La metástasis peritoneal, que se denomina anaquel de Blumen, implica un engrosamiento de la parte del saco, de la parte distal del peritoneo. La masa ovárica palpable, se puede palpar una masa ovárica que implica la relación del tumor de Krukenberg. El tumor de Krukenberg es un tumor de ovario y un tumor gástrico. Hepatomegalia puede tener el paciente, ascitis, ictericia, caquexia y anemia de un 40%. Muchos de estos pacientes suelen acudir a la consulta con un cuadro anémico, y lo que compete es investigar por dónde está perdiendo sangre. Ni siquiera refiere de que haya tenido
vómitos con sangre, ni melenas, ni nada. Entonces, puede ser hasta un hallazgo incidental el hacer el estudio y hacerle una endoscopia y ¡pum! Vamos a encontrar un tumor en el estómago. El diagnóstico lo podemos hacer a través de la radiografía con doble contraste, o sea, una radiografía contrastada, la endoscopía con biopsia y cepillado, la tomografía, resonancia magnética, la ultrasonografía endoscópica y la laparoscopía. El tratamiento del cáncer gástrico es quirúrgico. No tiene una respuesta al tratamiento adyuvante, ya sea con radio ni quimioterapia, a excepción de que se trate de un linfoma que también se cataloga como cáncer gástrico, pero en este caso es un adenocarcinoma. Entonces, el tratamiento es quirúrgico y consiste en poder resecar con márgenes amplios la zona tumoral. O sea, si el paciente tiene un tumor que pueda estar en la parte del antro, podemos hacer una gastrectomía subtotal. Esa gastrectomía subtotal implica también un vaciamiento ganglionar de todos los ganglios que los hemos mostrado anteriormente y también retirar el epiplón mayor, porque un sitio donde va la implantación es en el epiplón mayor. Entonces, se podría hacer una gastrectomía subtotal. Si el tumor estaría en el cuerpo o en el fundus gástrico, el paciente es candidato a hacerle una gastrectomía total. Y en algunos casos, una gastrectomía total ampliada, que se llama, que implica el hecho de retirar el vaso y la cola del páncreas, ¿no? Entonces se hace una anastomosis y ayuno esofágica en situaciones de que el paciente se someta a una gastrectomía total. Aquí tenemos en esta imagen un tumor que está en el fundus gástrico. ¿Ve? Aquí tenemos un tumor que está en la parte del cuerpo del estómago y aquí otro tumor que está a nivel del antro gástrico. Y aquí en esta placa radiográfica de doble contraste estamos viendo aquí como una zona de cráter, o sea, hay una parte que no se rellena con el contraste. Entonces, esta es una imagen característica que nos va a mostrar que el paciente es portador de un cáncer gástrico. Aquí vemos que el contraste entra dentro de todo el estómago, menos en el fundus. O sea, no hay aquí en el fundus gástrico el contraste. Entonces quiere decir que esto está ocupado y está ocupado por el proceso neoplásico. Aquí vemos de que puede haber, cuando ya el cáncer está diseminado, encontramos ya en ocasiones, cuando hay ascitis y tal, entramos dentro del diagnóstico de carcinomatosis peritoneal. Quiere decir que todo está tomado. Y cuando tenemos un diagnóstico así, ya no hay probabilidades ni siquiera quirúrgicas ni nada para poderle ofrecer al paciente que pueda ser de beneficio para él. Aquí, por ejemplo, un paciente que tenga estos ganglios acá arriba, que aquí están como el signo de Trozier que especifican, pero esto se llama el signo de Virchow, que son ganglios supraclaviculares y sobre todo a nivel del lado izquierdo. Entonces, este es un dato patognomónico de que el paciente es portador de un cáncer gástrico ya avanzado. Aquí tenemos que pueden haber metástasis en el hígado, estamos viendo acá, las metástasis hepáticas. Estamos viendo aquí que hay metástasis a nivel de la zona ganglionar, a nivel de la curvatura mayor, aquí a nivel de la región perioesplénica en los vasos cortos, que también compromete la curvatura mayor. Aquí estamos viendo que hay metástasis en el epiplón mayor, delantal, lo que va cubriendo las vísceras, los intestinos, ese es el epiplón mayor. Estamos viendo que tiene tumores
aquí en la parte de los ovarios. Entonces hemos hablado del tumor de Krukenberg, que es un cáncer gástrico con tumor a nivel de los ovarios. Entonces hemos hablado de ascitis. Aquí vemos un nivel, porque hay líquido ascítico. Y vemos de que aquí hay implantación, que esto se denomina que al hacer un tacto rectal vamos a encontrar de que esta parte del fondo del saco de Douglas está engrosado. Entonces vamos a ver de que ya hay siembra, y esa siembra se denomina anaquel de Blume. Muy bien, ¿han entendido? ¿Quieren hacerme alguna pregunta en relación a esto? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar con linfoma gástrico. La epidemiología: 50% de todos los linfomas gastrointestinales son gástricos. 32% con linfoma gastrointestinal tienen linfoma sistémico. 17% con linfoma sistémico tienen afección gástrica secundaria. Las enfermedades de origen cromosómico predisponen al linfoma. 64% de los pacientes con linfoma tienen Helicobacter pylori. Es más frecuente en varones en una proporción de 2:1. La patogénesis: los linfomas gástricos primarios se originan en el tejido linfoide relacionado a la mucosa gástrica. El pseudolinfoma es un cáncer de bajo grado. La anatomía patológica es similar al cáncer gástrico difuso. Se clasifican en 5 categorías. Una que es infiltrativo, ulceroso, nodular, polipoide y combinado. Los síntomas condicionan a dolor abdominal, náuseas y vómitos. Hay saciedad temprana, anorexia, pérdida de peso, anemia y masa palpable. Estudios complementarios: la radiografía con doble contraste, endoscopía, biopsia y ciliado, la tomografía axial computarizada de abdomen, de tórax y pelvis, la aspiración de la médula ósea y biopsia, la ultrasonografía endoscópica, la laparoscopía o laparotomía con biopsia hepática y valoración esplénica y de ganglios mesentéricos. El tratamiento y pronóstico: se puede hacer una gastrectomía total con esplenectomía y disección de ganglios linfáticos en bloque. Radio y quimioterapia producen tasas de curación alcanzables con la cirugía. Con la cirugía, la supervivencia a 5 años es de 34 a 50%. Entonces, en esta parte del tratamiento, vemos que el diagnóstico del linfoma fundamentalmente se da por la sintomatología que refiere el paciente. Podemos encontrar una masa palpable, sobre todo de gran magnitud, cuando son problemas neoplásicos relacionados al linfoma, y que la endoscopía, al tomar biopsias, nos va a confirmar el diagnóstico del linfoma. Al confirmarnos el diagnóstico del linfoma, ya se han hecho trabajos comparativos y se ha visto que los linfomas responden muy bien al tratamiento adyuvante, que es la quimio y radioterapia, que responden muy bien los linfomas, y que esa respuesta es semejante a la respuesta que va en relación con la cirugía. O sea, dentro de eso, el paciente no se va a someter a un procedimiento quirúrgico si el diagnóstico está bien hecho, y únicamente le van a hacer radio y quimioterapia. Y las tasas de curación van a ser iguales que con la cirugía. Hay un tratamiento oncológico que están utilizando hoy que se llama CHOP, así como el CHOP que tomamos cuando nos vamos a tomar una cerveza.
se llama así, shock, y es una combinación de varios medicamentos citostáticos que dan una respuesta adecuada en los pacientes. Entonces acontece que, por ejemplo, dentro de la experiencia personal, en una ocasión operé un paciente que tenía el diagnóstico endoscópico de adenocarcinoma y se le hizo una gastrectomía total porque era un tumor enorme en el estómago. ¿Y qué ocurrió? Que después el resultado histopatológico, llevando la pieza de resección, reportaron de que era linfoma. Muy bien, el paciente evolucionó bien de la cirugía, se le indicó que debería continuar con tratamiento quimioterápico o adyuvante. No hizo caso y volvió el paciente 1 o 2 años después de la cirugía con un terrible tumor que era semejante, parecía como el que se lo operó en primera instancia. Entonces fue a oncología clínica y le hicieron un tratamiento con quimioterapia y se resolvió. O sea, un tumor tan enorme que se palpaba, y la situación fue que yo lo constaté personalmente porque el paciente hizo una complicación, presentó una perforación de intestino y hubo necesidad de operarlo por la perforación de intestino, y era una perforación pequeña que no hubo problemas, pero sin embargo se vio de que el tumor con el tratamiento citostático tuvo una remisión total. Entonces esa es la ventaja. Y otro caso, por ejemplo, en el papá de una colega que también tenía un diagnóstico endoscópico de biopsia que decía adenocarcinoma. Igual le hice una gastrectomía total y resultó el resultado posterior llevando la pieza del linfoma. Y el médico que ayudó a la cirugía le dijo a la colega, que era hija del paciente, ¿por qué no les haces un lío a los patólogos? Porque probablemente ese paciente podría obviarse de la cirugía, porque la cirugía, al hacer una gastrectomía total, implica siempre más riesgo. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que hoy en día, más hay, teniendo el diagnóstico, el tratamiento va en base al tratamiento adyuvante de radio y quimioterapia. Los tumores benignos, poliposis o pólipos hiperplásicos. 60 al 90% de todos los pólipos se encuentran en el antro, un 60%. Tienen origen inflamatorio, remiten con antibióticos, son asintomáticos y pueden transformarse en neoplasias. El síndrome de poliposis múltiple, son adenomatosos e hiperplásicos. Adenocarcinoma concomitante en un 20%, se diagnostican endoscópicamente y el tratamiento es quirúrgico. Si los pólipos son pocos, se puede hacer inclusive un tratamiento endoscópico que permite que a través de la endoscopía se pueda hacer la resección de los pólipos y posteriormente se somete el paciente a controles, o sea, ya sea cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Si los pólipos son múltiples, como en este caso, y que no se pueden hacer resecciones, digamos, endoscópicos con la multiplicidad de ellos, ya entra en tela de juicio el hecho de hacer una gastrectomía total para poder retirar todos los pólipos, porque la incidencia adenocarcinoma es de un 20%. Es lo mismo que el pólipo de la vesícula, que tiene indicación quirúrgica, ¿no? En primera instancia neoplásico, y esos pólipos se catalogan como adenomas. Los adenomas son tumores benignos. Vólvulo gástrico. Puede ser transitorio, con pocos síntomas, o ocasionar obstrucción aguda con isquemia y necrosis. Aquí tenemos la triada de Bouchard, que consiste en dolor epigástrico agudo,
en arqueo violento e incapacidad para introducir la sonda nasal. El diagnóstico se lo hace a través de una radiografía simple de abdomen, que va a mostrar un proceso obstructivo a nivel del estómago. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, ¿hay preguntas? Hola, ¿ven la diapositiva? Sí, doctor. Bueno, pasando a otro acápite, vamos a ver ahora la parte de intestino delgado. Ya hemos visto lo que compete a la patología gástrica, que es la úlcera péptica y la cuestión relacionada a los tumores del estómago. Ahora vamos a pasar a lo que compete a lo que es el intestino delgado. La anatomía del intestino delgado biológicamente deriva del intestino medio en la quinta semana de vida fetal. Mide de 2,70 a 2,90 centímetros. El duodeno mide 20 centímetros. El yeyuno de 100 a 110 centímetros. El ilion de 150 a 160 centímetros. Está irrigado por la arteria mesentérica superior. La inervación está dada por el sistema parasimpático y simpático. Los linfáticos proceden desde la mucosa hasta una serie de ganglios del mesenterio. Aquí tenemos esta imagen. Esto es lo que es el duodeno, que tiene 4 porciones: primera, segunda, tercera y cuarta porción. Acaba a nivel del ángulo de Treitz. Este es el ángulo de Treitz, donde empieza el yeyuno. Aquí estamos viendo todo esto, que es el yeyuno, y acá ya se va a constituir en lo que es el ilio. ¿Cómo podemos diferenciar el yeyuno y el ilio? Cuando si la situación es al inicio no habría problema, ¿no es cierto? Pero el problema va en relación a lo que es la parte media. Aquí no sabemos si esto ya es yeyuno o ya no es yeyuno o es ilio. Entonces hay una manera de diferenciar que va en función de las arcadas vasculares. Aquí vemos que las arcadas vasculares son más largas, más pronunciadas en lo que respecta al yeyuno. En cambio, las arcadas vasculares en lo que respecta al ilio son más cortas. Entonces, es una manera de poder diferenciar. Aquí vemos que este ilio acaba a nivel de la válvula iliocecal en el colon ascendente. Esto ya es el cielo, el colon ascendente de la pena. Entonces, está irrigado por una rama, por la mesentérica superior. Aquí vemos, es la mesentérica superior, que va a irrigar a todo el intestino delgado. Inclusive esta mesentérica superior va a dar ramas, como la cólica derecha, la iliocólica, en fin, para también poder irrigar lo que es el colon derecho. Todo este colon que va a haber continuidad acá, va a estar irrigado por esto. Hay problemas de trombosis mesentérica cuando hay una obstrucción que puede comprometer, vamos a hablar más adelante segmentariamente, el total intestino, o también puede comprometer lo que es el colon derecho, que compete a inclusive hasta parte del colon transverso. La anatomía macroscópica del intestino consta de 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. La fisiología interviene en la digestión y absorción, que es la principal función de sustancias nutritivas, de agua, electrolitos y minerales, carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas. La motilidad, el vago escolinérgico y excitador,
y el simpático es peptidérgico e inhibidor. Aquí vemos cómo están dispuestos las grasas, proteínas, carbohidratos, minerales como el calcio, magnesio, hierro, las vitaminas B, C, A, D, E, K, los oligoelementos como el zinc y el cobre, son absorbidos a nivel del yeyuno, de toda esta parte del yeyuno. Y en el ilio se absorbe la vitamina B12 y los ácidos biliares. ¿No ve? Entonces también aquí se absorben lo que es el agua y electrolitos, como así vemos que el colon también absorbe agua aquí del colon. En cambio los electrolitos son absorbidos a nivel del intestino delgado. La función endocrina, hay hormonas gastrointestinales como la gastrina, secretina, colecistocinina, motilina, polipéptido inhibidor gástrico, péptido intestinal vasoactivo, neurotensina, polipéptido liberador de gastrina, somatostatina, enteroglucadón, péptido y receptores. Se dice que no hay laboratorio actualmente que tenga tantas funciones como se observa en la parte de la fisiología del intestino. No hay laboratorio, eso es lo que dicen en función de cuál es la importancia en relación a las funciones que cumple el intestino delgado. La función inmunitaria, se ingieren numerosas bacterias, parásitos y virus. El principal mecanismo inmunitario es la síntesis y secreción de inmunoglobulina A. Dentro de las patologías que pueden acontecer en el intestino delgado, tenemos que una de las patologías es la obstrucción intestinal. La causa de la obstrucción intestinal, estamos hablando de obstrucción intestinal alta, porque hay otra causa de obstrucción intestinal baja que se refiere a la parte del colon. En cambio, aquí estamos hablando de lo que está en relación a lo que es el yeyuno. La causa, hay una causa extraluminal, una causa de pared y causas intraluminales. Dentro de la causa extraluminal, lo que está por fuera de la pared, las adherencias, las hernias, los carcinomas y los abscesos de pared. Las causas de pared, que pueden ser tumores primarios, ya sean benignos o malignos, la tuberculosis, la enfermedad de Crohn y la intususcepción. La intususcepción también se llama invaginación. Entonces, a ver, por ejemplo, en cuestión de las hernias, ¿qué vamos a pensar? Si un paciente tiene antecedentes quirúrgicos, en cuestión de las adherencias, si tiene antecedentes quirúrgicos, vamos a pensar de que la obstrucción intestinal, que la podemos diferenciar radiológicamente, de saber si es intestino delgado o grueso, vamos a ver si tiene antecedentes de cirugías anteriores o presenta cicatriz en el abdomen, vamos a decir, este debe tener una obstrucción por adherencia, ¿no es cierto? O si no tuviera eso, por ejemplo, o aunque tenga antecedentes de cirugías, vamos a ver que hay protrusiones, salidas de contenido intestinal en regiones que pueden ser regiones donde podemos presentar hernias inguinales, hernias crurales o femorales, umbilicales, hernias incisionales, en fin, todas estas cosas para pensar que la causa de la obstrucción pueda ser una hernia, ¿no ves? Entonces, eso es lo más frecuente. O en relación a que pensemos de que el paciente tenga una tuberculosis, entonces vamos a saber de que el paciente es un tuberculoso que ha recibido tratamiento o que tiene la fase clínica, todas esas cosas para poder relacionar de que si la obstrucción es por proceso baciliar que tiene el paciente, o que pueda tener una enfermedad de Crohn, que para nuestro medio es menos probable porque no es una patología
muy frecuente la enfermedad de Crohn. O en otra situación que pueda tener una intususcepción. La intususcepción más se da en los pacientes ancianos o en los niños que van a presentar un cuadro de distensión abdominal, se puede palpar una masa a nivel de fosa ilíaca derecha parecida a una morcilla, van a tener, aunque estén con obstrucción, deposiciones en grosella, van a tener, pero radiológicamente van a mostrar un proceso obstructivo. Entonces, en estos niños, cuando se llega a una presunción diagnóstica de que tienen una insuficiencia, se les puede hacer un enema varital, el vario es pesado, y puede desinvaginar lo que está invaginado con este tratamiento. Y si no es posible con esto, ese niño va a tener necesidad de que lo tengamos que operar, ¿no? Y las otras causas, las intraluminales, que pueden ser por cálculos, por enterolitos, por cuerpos extraños, por besoares o por fitobesoares. Entonces, en alguna ocasión, o ahora que lo que está aconteciendo, los dragones, ¿a quiénes llamamos dragones? A esos que transportan droga, que se toman cápsulas de cocaína para transportar a otro lado. Eso muchas de las veces son intervenidos quirúrgicamente porque la droga ha condicionado a un cuadro de obstrucción intestinal. Y ahora inclusive están cambiando de sistema, creo que ponen la droga en preservativos y se van obstruyendo, ¿no ves? Entonces, o la situación de que el paciente sea portador de cálculos biliares. Cuando tiene una obstrucción por cálculos biliares, eso se denomina iliobiliar. Entonces el paciente nos va a contar antecedentes de tener colecistopatías, dolores cólicos y tal. Entonces, en esas circunstancias podemos pensar, o las más de las veces, el hallazgo es incidental. Pero si le hacemos una radiografía y si pensamos en esa patología, podríamos encontrar de que hay aire a nivel de la vesícula. Entonces se denomina aerobilio. Y esa es una probable imagen que nos implica llegar a una conclusión diagnóstica de que la obstrucción es por un cálculo biliar. Aquí tenemos en este cuadro de que las causas diversas corresponden a menos del 5%. La enfermedad de Crohn más o menos al 5%. Las hernias más o menos a un 10%. Las neoplasias más o menos a un 20%. Y las adherencias que competen a un 60%. Entonces vemos que la causa más probable de obstrucción intestinal en función de la proporción son las bridas y adherencias. En segundo lugar vienen las hernias, ¿no? Las hernias, aquí está con un 10%. Las neoplasias habían tenido, bueno, menos del 20%. Aquí vemos, esta imagen es de una intususcepción. Esta es una intususcepción ileocólica. El ilio está introducido dentro del colon. Entonces lo que está haciendo el cirujano es como exprimir. No hay que traccionar, porque si se tracciona de aquí de ambos lados, se ancla. Entonces hay que ir como ordeñar, así, y un poquito acomodar la parte del intestino delgado para poder desinvaginar. Si esto no tiene problemas isquémicos de sufrimiento intestinal, ahí concluye la cirugía. Si hubiera, por esta cuestión de la intususcepción, un tiempo prolongado y hay sufrimiento intestinal, se tendría que hacer una resección. Aquí vemos, esta es una hernia con una parte del intestino ya comprometida, necrosada. Este es el saco, esta es la apertura del saco, y aquí vemos que toda esta parte que estaba en el saco de la hernia ya tiene sufrimiento intestinal, y aquí ya implica hacer una resección y una anatomostomía terminal. Aquí vemos, este es un divertículo de Meckel.
Entonces, en ocasiones, únicamente el divertículo entra dentro del saco herniario y conduce a una hernia estrangulada. Y esta patología se llama el divertículo, ¿cómo es? ¿Sabe alguno de ustedes? Es un divertículo de Metter, pero cuando el divertículo entra dentro del saco, se la llama la hernia de Littré, que no va a producir un proceso obstructivo, porque aquí hay continuidad. Sin embargo, aquí el divertículo está dentro del saco herniario y se logra a necrosar. Entonces, en este caso, lo que competiría sería hacer, digamos, una resección en cuña de toda esta parte que está comprometida y una anastomosis término terminal en la parte que ya se ha liberado lo del divertículo. Aquí tenemos una obstrucción intestinal por un hilio biliar, o sea, un cálculo biliar que está impactado a nivel de la parte distal del hilio, que es la parte más estrecha del intestino delgado. En este caso, lo que solemos hacer es recorrer este cálculo en la parte proximal y hacer la apertura, la enterotomía, no aquí donde está impactado el cálculo, porque estas paredes están dañadas por la impactación del cálculo. Entonces hacemos una enterotomía acá, abrimos el intestino en forma longitudinal, retiramos el cálculo y vamos a hacer un cierre transversal para que no haya ningún proceso externo. La obstrucción intestinal, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas y diagnósticos. ¿Qué presentan los pacientes? Los pacientes van a presentar dolor abdominal de tipo cólico, distensión abdominal, náuseas, vómitos, no eliminación de heces y gas. El tipo de dolor va a ser un dolor de tipo retortijón, de tipo cólico, de tipo espasmódico. A la palpación, vamos a ver de que hay distensión, puede haber dolor, pueden haber o no signos de irritación peritoneal en función del compromiso que haya acontecido el cuadro obstructivo. Podemos ver de que al hacerle el tratamiento le ponemos una sonda nasogástrica y al ver el contenido, si el contenido es fecaloideo, sale contenido gástrico semejante a la materia fecal, entonces ya atribuimos que el contenido es fecaloideo y que ese paciente ya no requiere de un proceso de observación y que con un tratamiento conservador podríamos evaluar si se va a resolver el cuadro o va a requerir de un procedimiento quirúrgico para la resolución del mismo. Podemos hacer exámenes de rayos X de laboratorio. Los exámenes de rayos X hay que pedir siempre una radiografía de pie y una radiografía de cúbito. La radiografía de cúbito nos va a mostrar la distensión de las asas intestinales y la de pie nos va a mostrar los niveles hidroaéreos que nos van a determinar si la parte comprometida es intestino delgado o intestino grueso, porque pueden haber obstrucciones de ambos. Y aquí con la radiografía vamos a ver en la ausencia de austracitar que suele tener el intestino grueso, vamos a decir es intestino delgado. La obstrucción la podemos catalogar como obstrucción simple y podemos comparar con una obstrucción con estrangulación. ¿Cómo vamos a comparar? La obstrucción simple no va a mostrar signos de irritación peritoneal y la obstrucción con estrangulación puede mostrar signos de irritación peritoneal. Si, por ejemplo, la causa sería una hernia que está encarcerada o estrangulada, la hernia que no la podamos reducir, no sabemos si está necrosada la asa que está comprometida o no está necrosada. Hay una manera de comprobar que va en función de que si el paciente tiene fiebre y taquicardia, quiere decir que ya tiene una hernia estrangulada y que probablemente va a requerir de un procedimiento de resección.
Aquí vemos en esta imagen, vemos cómo está, por ejemplo, es una radiografía de decúbito y vemos que las asas intestinales y de intestino delgado están distendidas, están dilatadas, inclusive hay edema de pared. Esto que vemos blanco implica que es líquido, es edema de pared. ¿Ve? Y esto que vemos aquí, vean ustedes así medio anillado, es el peristaltismo que tiene el intestino. ¿Ve? Aquí vemos los niveles hidroaéreos. Aquí están los niveles hidroaéreos, lo cual implica el diagnóstico de obstrucción intestinal. ¿Sí? El tratamiento implica la reanimación con líquidos, con antibióticos, descompresión con sonda nasogástrica y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico estará en relación a la causa que ha condicionado el proceso obstructivo intestinal. Si son bridas y adherencias, se hace la lisis de bridas y adherencias, la liberación de bridas y adherencias. Si es una hernia, se hace la reparación de la hernia. ¿Ves? Pueden haber hernias traumáticas que comprometen el diafragma, o sea, hernias traumáticas diafragmáticas como consecuencia de un trauma que ha tenido el paciente. ¿Ves? Entonces ahí vamos a ver que a la auscultación a nivel de los pulmones vamos a escuchar ruidos hidroaéreos. Lo que pasa, aquí está el intestino. Y con la radiografía, una radiografía PA o lateral, vamos a identificar que hay presencia de asas intestinales en el tórax. Entonces ese paciente requerirá de un tratamiento quirúrgico. La de incorporación del intestino a la cavidad abdominal o la reducción del intestino y un tratamiento en relación a la reparación del diafragma. ¿Sí? Hay un proceso que se llama obstrucción intestinal recurrente y obstrucción postoperatoria aguda. En este tipo de situaciones acontece que algunos pacientes, ya sea por la patología que han presentado, que puede ser una peritonitis de etiología apendicular, por ejemplo, o de otra causa, una peritonitis generalizada, en fin, estos pacientes pueden hacer cuadros de obstrucción intestinal al poco tiempo de su cirugía y hacen cuadros de obstrucción intestinal por bridas y adherencias. Se los opera y otra vez al corto tiempo vuelven a hacer. Entonces los opera, al corto tiempo vuelven a hacer. Entonces tienen estos pacientes riesgo de que en el procedimiento quirúrgico se hagan iatrogenias, o sea, perforaciones del intestino que van a conllevar, digamos, a problemas sépticos, dehiscémicos. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, se han ideado dos tipos de técnicas quirúrgicas. Una que es el ordenamiento de los intestinos, así como un acordeón, y fijar los intestinos con punto cero muscular. Y esta técnica se llama la técnica de Noble. Y a otra que es, esta es la técnica de Noble, ¿no? Aquí están fijando, claro, no está todo el intestino, pero ponen como ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos la otra técnica que también es ordenar los intestinos, así, y poner puntos transmesentéricos, o sea, a través del mesenterio, fijando y que queden los intestinos de esta manera. Y esta es la técnica, hay puntos en U, ¿no ves? Pero son transmesentéricos, están por debajo del intestino. Y esta es la técnica de Chailey Phillips. Y hay otra técnica que es esta de hacer una yeyunostomía. Se pasa una sonda que suele atravesar hasta la válvula iliocecal y esta sonda se la deja por un tiempo de 14 días y después se la retira. En este tiempo va a haber continuidad ya, y si hay adherencias, van a quedar las adherencias ahí y no van a permitir un proceso obstructivo posterior.
Hay otra causa de obstrucción. De lo que hemos hablado se llama hilio mecánico. Hemos visto que el hilio mecánico tiene unas causas, las bridas adherencias, causas extraluminales de la pared o intraluminales. Y hay otra causa de obstrucción intestinal, que es el hilio paralítico. La diferencia entre uno y otro es que en el hilio mecánico hay dolor de tipo cólico, de torcijón, que auscultan ruidos hidroaéreos de lucha, ruidos metálicos y tal. En el hilio paralítico, el paciente puede presentar distensión abdominal, pero si está molesto es por la distensión, pero no va a tener casi dolor. Entonces, a la auscultación vamos a ver de que no hay ruidos intestinales, hay silencio abdominal. ¿Sí? Entonces, estos pacientes que presentan el hilio paralítico, ¿ya?, pueden tener causas como posterior a una laparostomía, trastornos metabólicos y electrolíticos, hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, uremia, coma diabético, medicamentos que pueden ser opioides, psicotrópicos, anticonvulsivantes, inflamación intraabdominal, hemorragia, inflamación retroperitoneal, isquemia intestinal, septicemia sistémica. Entonces, todas estas causas pueden condicionar un hilio paralítico. Y ese hilio paralítico, ¿cómo lo vamos a tratar? Nada más que le vamos a poner una sonda nasogástrica, el paciente va a estar en MPO, le vamos a dar soluciones cristaloides, vamos a corregir sus iones, vamos a ver cómo está el sodio, el potasio, lo vamos a corregir y le vamos a dar un tiempo para que otra vez el intestino recupere su motilidad y pueda contraerse y de que el paciente tenga tránsito intestinal. ¿Sí? Entonces, eso sería el tratamiento y la diferencia entre uno y otro. La diferencia radiológica del hilio mecánico y el hilio paralítico consiste en que en el hilio paralítico hay aire a nivel del recto. En cambio, en el hilio mecánico no hay aire a nivel del recto. Ese es el diagnóstico diferencial radiológico entre una y otra patología. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, adelante. ¿No hay preguntas? ¿Han entendido? Sí, doctor. Bueno, si no hay preguntas, vamos a dar por concluido y nos tendríamos que ver el día de mañana, ¿ya? Probablemente yo mañana concluya con lo que me corresponde desarrollar con ustedes. Muy bien, entonces que sea hasta mañana, que tengan muy buena noche. Hasta mañana, doctor. Luego. Hasta mañana.